¡Epa! ¡Hola, madre mía! Hostia, qué ola, ¿eh? 38. La polla de oros. ¡Uah! Uy, madre. Me cago en la puta de oros. 40. ¡Uah! Ya. ¡Ah! He perdido el sensor del piloto automático. Puto infierno. Ahora hay que pilotar a mano. Tripulación, bienvenidos a una nueva experiencia a bordo del Resaca y, como no, vamos a hablar otra vez de la bendita bomba Marco de Sentina, que sirve para múltiples aplicaciones. Aquí tenemos la bomba, que con una válvula de 3 vías, pues o bien aspiramos de la cámara del motor, o bien por ahí abajo se va a la sentina central. Y en la sentina central lo que he hecho ha sido, bueno, por una parte he puesto este filtro, bueno, ya veis que está lleno de mierda hasta los cojones, y otra válvula de 3 vías. Esta válvula de 3 vías, pues esta manguera larga va metida ahí, lo que es en el agujero de la sentina, y luego pues me sirve para sacarla por aquí, irme a algún otro sitio, a un camarote de atrás si hubiera agua, y aspirar con ella, porque esto es como una aspiradora, como es una bomba totalmente autoaspirante, pues funciona de puta madre. Y aquí, por la otra parte de la T, de la válvula de 3 vías, lo que he hecho ha sido pasar otra manguera por aquí debajo y conectarla, bueno, por ahí abajo, al desagüe de la nevera. La nevera que lo he estado limpiando y diréis, joder, pues está de mierda hasta arriba, ¿no? Pues sí, pues imaginaros cómo estaba antes. Entonces ahora, todo el agua de la nevera, esta es la de limpiar, pero normalmente las neveras pues siempre suelen tener... Bueno, suelen tener, no, o sea, las neveras generan agua por condensación y al final pues hay que evacuar el agua. Esto antes el barco lo que hacía cuando los cerdos que lo fabricaron es tirar la manguera a la sentina central y de ahí pues bueno, ya checarás tú con la válvula manual que tenía, que es una guarrada. Pero fijaros ahora. Alexa, enciende bomba de sentina. Vale. Qué maravilla más maravillosa. Bueno, y ya está. Espero que os haya gustado. Si tenéis algún problema de este tipo, pues ya veis que con una bomba de sentina de estas, que son autoaspirantes, que pueden estar trabajando mucho rato, que pueden trabajar unos 5 minutos en seco, que admiten partículas de hasta 4 milímetros sin atascarse, pues con una sola bomba aspiramos agua de todo el barco, porque podríamos ir poniendo, bueno, infinitas válvulas de 3 vías, ¿no? Tampoco hace falta tanto, con que coja de la sentina central y de la cámara del motor, pues hemos recogido todas las aguas que pueda haber en el barco. Y ahora, bueno, pues todas las mierdas que caen de la nevera, lo típico, pues se te ha roto una botella de sidra, cualquier cosa, pues gracias a que tenemos una bomba Marco que chupa como una yonki puesta de fentanilo, hemos resuelto el problema. Antes de seguir, no olvides que ha llegado el momento de los agradecimientos fundamentales de este canal. Hoy tenemos un agradecimiento por partida doble a una persona muy especial, un amigo que me encontré en Jaca y acabamos cerrando bares, tomando copas, cubatas, bailando y riéndonos de la vida y pasamos una noche fantástica. Y además, nuestro buen amigo Darío ha adquirido un Resaker para disfrutar en su barco. Y no contento con ello, además, usando este enlace de aquí o el que se encuentra en la caja de descripción que dice compartimos una cerveza, me ha enviado un montón de cervezas para mantener bien hidratada la bodega de este navío Resaca. Así que, como no puede ser de otra manera,
esta cerveza Mitos griega aquí desde el Afonisos va, Darío, a tu salud y a la de tus amigos de Laredo. Que sé que tienes unos amigos cojonudos allí, que os lo pasáis pipa, que pin, que pan, que pin, que pam, dale, dale que te pego. Así que vamos a disfrutar con esta buena cerveza griega, ¿eh? Que si os dais cuenta, como dije el otro día, ¿no recuerda el logotipo de Benetton? Bueno, vamos allá con este momento tan trascendental e importante en la vida. Qué cosa más buena, da gusto conocer gente como tú. Tu presencia engrandece este planeta. Muchas gracias, volvemos a vernos. Un abrazo muy fuerte, estarás siempre en mi hígado y en mi corazón. Darío, un grande entre los grandes. 1 del mediodía, es una hora muy resaca para salir. Bueno, hay rachas de viento, tenemos entre 10 y 24. Una cosa un poco rara. Pero bueno, vamos a salir a ver. Como nos vamos hacia el sur, en cualquier caso, iremos con Génova, empezaremos un poco recortada. Coño, ahora ha caído un huevo, yo no entiendo esto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vamos hacia la península de Mani, que es el dedo central del Peloponeso. Y antes de zarpar vamos a disfrutar de unas bonitas vistas de Monemvasia y el puerto gratuito de Monemvasia. Y cómo no, acompañada de una fantástica nueva canción que nos ha hecho llegar nuestro amigo Gonzalo. Un fantástico rhythm and blues titulado I Wanna Feel Free. Cruje la madera, gira el timón, la luna me sirve de televisión. El mundo en llamas sale en la radio y yo hago café con pulso de sabio. Mi hogar un velero bello y marinero. Mi reino es de lona, de mar y de viento. No tengo frontera, ni jefe, ni prisa. Solo un horizonte y una suave brisa. Desayuno con el sol, ceno con estrellas y arreglo mi alma con 2 marineros. Uno es el silencio serio y sincero, y el otro es un blues que suena muy dentro. Mientras allá arriba reparten el miedo, yo ajusto las velas, respiro y me alejo. I wanna live slow, I wanna feel free, with the wind in my soul and the wide sea in me. I wanna stay light, I wanna be true, far from the fire, under sky so blue. Dicen que hay 2 líderes jugando a vaqueros, con botas de humo y discursos certeros. Se apuntan al mundo igual que en un juego, y sus amigos poderosos recogen el dinero. Qué valientes se ven desde sus despachos, mandando tormentas, firmando sentencias. Parecen 2 niños jugando con fuego, y luego nos venden ceniza y asedio. Y aquí desde popa, con calma y con suerte, se ve que la guerra siempre engorda al fuerte. I wanna live slow, I wanna feel free, with the wind in my soul and the wide sea in me. I wanna stay
sky so blue. Yo no tengo armas ni mapa del cielo, tan solo un velero y un sueño. Si el mundo se empeña en volverse de hierro, yo elijo al viento, el mar y el cielo. Que hablen mis dudas, que remen mis años, prefiero este barco a sus grandes engaños. La mar no hace promesas, pero nunca me miente, y eso hoy en día y es bastante decente. Bueno, zarpamos. Como hay viento, he asegurado mejor el chinchorro y lo he tomado en varios puntos para que no se pueda menear. No hay tanto viento, pero vamos, esto hay que tener cuidado porque si no lo tienes atirantado de atrás, a mí me ha llegado a subir el chinchorro hacia arriba y pegar en el aerogenerador y todas las palas a tomar por el culo. El viento, bueno, viene de popa y un poquito de la aleta, así que nos va a tender a sacar. Voy a dejar la última para sacar esta, que ya la he dejado pasada por seno. Voy a quitar esta. Las defensas automáticas las tengo que poner bien, porque no sé por qué las desmontaron los tíos del astillero, pero bueno. Ahora, vamos a quitar esto. Hay que acordarse antes de salir cuál es la posición de la ciaboga de cada barco, si es dextrógira o levógira, para... A ver, tiene una tensión del copón, para ver en qué sentido tenemos que girar, vamos. Yeah. Vaya, por Dios. No me ha de tocar los cojones. Esto no lo había previsto bien del todo, ¿eh? Bueno, esto es lo que suele ocurrir, ¿no? Largas la amarra y viene la racha. Bueno, la vida es así. Voy a recoger para no hostiarme. Epa, mira, mira cómo me lo está sacando la mar de bien. Y vámonos ya, no vaya a ser que me lo saque tan bien que me choque contra el espigón. Me cago en la puta. Vale, ya está. Bueno, ahí venimos para aquí, punto muerto, ciabogamos. Dios, olvidado que salir con potencia, ¿eh? Ya sopla ya. La verdad es que el mar no está muy encabritado. Antes he ido a tirar la basura con el ratinete y bueno, no se le veía excesivamente mal. Aquí donde está la gaviota esa, que tenían puesta la
marca de canal de entrar al puerto y hace 3 semanas la derribó el temporal y debe estar ahí abajo. Segundo puerto gratis seguido, no está mal. Sí, estoy un poco también con la cosa de que, claro, como voy a cambiar la jarcia ahora, pues los últimos días no es que quiera arriesgar mucho, vamos. Vamos a recoger las defensas, pegando unas hostias golosas. Hostia, esto es mucho viento, tío. Pues igual sí que se puede poner la mayor con unos cuantos rizos. Pues es que ya veis que está ahora 20, 19, 18, está muy racheado. Por lo tanto, hay que abrir poco trapo. Si es que está escorado el barco ya. Pensaba que me iba a haber dado para viento portante 28 nudos ahora y no he preparado la mayor. Pues este es el rumbo hasta el final. Ya ahí todavía va a haber más viento al final. Pues va a haber que sacar mayor, bastante rizada. Bueno, pues nada, vamos a prepararla. Pues bien que bien podía haber hecho esto en el puerto, ¿no? Hostia. Dios. Putiforme. Bueno. Una mano siempre para el barco y más con este tiempo tan poco favorable para operaciones en cubierta. A ver, podía ser peor, evidentemente. Tanto podía haber sido peor que podía no haber ni salido. No sé qué es lo que ha sonado. ¿Habrá caído por ahí dentro? Ha sonado un cataclón metálico. Ah, ya lo veo. Qué raro, para una cosa que tenía desordenada, los chiles en vinagre. Bueno, esto le voy a dar la vuelta, porque como las salpicaduras vienen por la banda de babor, por lo menos que no esté en la misma banda el conector, ya que esta mierda no es de carga inalámbrica. Tengo que cogerme un cacharro de esos como de los de Low Cost Sailor, de los de moto, que estuve para pedir uno, pero no los tenían a tiempo antes de que me fuera. ¿Cómo coño tengo hechos los rizos, tío? Que ya no me acuerdo. Tengo que identificarlos cuál va con cuál, porque cada rizo lleva 2. Y esto, tal y como está el asunto, lo vamos a hacer al tipo Glenans, que es el Glenans dice para adentro, desde esa época, el Glenans. Glenans es un libro de una escuela francesa de navegación a vela. De todos, me cago en que me riega el hijo de puta. Vamos a quitarlo de aquí, que la liamos, La madre que parió a Peneque. ¿Me valdría con rizo 2? Yo creo que no. Voy a meter el 3 por si acaso. Tiempo hay de quitarlo. Si tienes duda, más vale pasarse. Yo creo que con 2 va a sobrar, pero bueno. Hubiera que haber cazado el balumero. Hay un tipo que se llama Lucas, una escuela de vela y academia para titulaciones, prácticas en alta mar y adquirir conocimientos avanzados. Os recomiendo vivamente este canal porque, bueno, yo la verdad es que viendo vídeos de Luca he aprendido un montón de cosas de navegación, la verdad es que es fantástico. Y bueno, voy a incrustar parte de un vídeo donde explica el tema de la baluma. Yo voy a poner solo un trocito, pero os voy a poner un código QR a lo largo de su vídeo para que podáis ir a ese vídeo y verlo completamente si tenéis un interés en el conocimiento sobre la gestión de la baluma, del balumero en sí, del primado para
bueno, el primado del uso del balumero para evitar esa vibración que se produce en el perfil de salida de la vela, que es el balumero, que es el perfil que está a la popa de la vela mayor, e eliminar la vibración que se produce en ese perfil de salida cuando tenemos viento intenso. Aquí tenéis esa parte del vídeo con el QR y una vez que entréis en ese vídeo, bueno, pues podéis ver muchísimos otros vídeos que tiene, donde seguro podréis aumentar vuestros conocimientos si es que lo necesitáis. Yo al menos ya os digo que me ha ido fantástico. Así que muchas gracias, Luca, por tu capacidad didáctica y por enseñarnos a navegar con tanta facilidad. Por si es de vuestro interés, su escuela se encuentra en Alicante y también os dejaré otro QR pues con su página web que es yourbestsail.com. Tenemos lo que se llama tensor de baluma o balumero. Es un cablecito, un pequeño cable que sale está posicionado en proximidad del puño de escota. Aquí veis una fotografía de una típica instalación de un balumero. Veis que está también una mordaza para que podamos cazarlo y dejarlo allí bloqueado. Entonces tenemos ese pequeño cabo que sirve precisamente para controlar y reducir ese flameo, que no depende en absoluto del reglaje correcto de la vela. Hasta cuando la vela está perfectamente reglada, esa vibración, mejor llamarla vibración y no flameo, está presente. Esta vibración que tiene lugar en la baluma, no en todos los casos, pero en la gran mayoría tiene lugar por un efecto completamente distinto y no por un mal reglaje de la vela, y se elimina a través del tensor de baluma. Ese mismo efecto, esa misma vibración puede tener lugar también en el pujamen de la vela por los mismos motivos físicos, aerodinámicos, y en muchas velas tenemos también un tensor de pujamen, no solamente de baluma. El tensor de baluma se llama tensor de baluma o balumero. Y hay que cazarlo porque de aquí a allí voy a joder la baluma. Eso no puede ser. ¿Veis la baluma, no? Cómo vibra. Es que está como el culo, tío, para... No voy a poder. Bueno, que le follen. Porque está como el culo para llegar ahí. Quiero decir, para llegar ahí sin riesgo de matarse, tamparse en el agua. Los cojones lo del balumero, Está espantoso, colega, para alcanzar eso sin riesgo de irse al agua, vamos. Y vamos a 6 nudos, mira, 6 y pico. Con lo racheado que está el viento, yo creo que no hace falta que abramos más trapo. No forcemos más la jarcia. Imagínate, una vez que has decidido que te vas a gastar un pastón de la hostia en cambiar la jarcia, te cargas el palo y te tienes que gastar 5 veces más. Si no son 6, mejor no. Así vamos bien. 5,7, no vamos tampoco tan lejos. Y cuando escoramos más deja de vibrar. No vibra todo el rato, pero no está del todo bien. Es que los putos balumeros siempre he tenido problemas con ellos, Si os acordáis, bajando la costa este de Cerdeña, estuve ahí un poco puteado, pero es que este justo coincide en la puta capota, este rizo. Y si no, pues ahí afuera, hostia, es peligroso, ¿sabes? Hombre, podría centrar más la botavara. La puta. Las solitas de los cojones. Bueno. No, pero no son excesivamente putas, No son como las que tuvimos ahí arriba llegando a Esquiros, que realmente no están rompiendo mucho. Hacen algo de borreguillo, pero no rompen como aquellas. Tampoco son tan grandes, claro. Si fueran más grandes igual rompían. Y yo creo que arriba, lo que pasaba allí en la zona de Esquiros, yo creo que allí había una puta corriente que iba contra la ola, y eso es lo que la hacía romper, y era un puto Jesucristo.
Bueno, 6 nudos, con un canto en los dientes. Nada, pues vamos a tener una navegación buena, diría yo, ¿eh? Turu, 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 turu. Bien, bien, pasando aquí la punta Camila, pleno Peloponeso, y eso que se ve ahí de adelante, final debajo de la Botavara, pues tiene que ser ya, sin duda alguna, esta punta de aquí, y ya vamos aquí a dar el bordo para venir por aquí abajo. No sé yo si me va a dar la cosa para venir hasta aquí, que sería lo suyo. Como siempre tenía que haber madrugado más, pero bueno, me parece que es demasiada distancia. Además me va a faltar viento. Joder, tenía que haberme levantado antes. Mientras tanto ya veis que ahí me va a adelantar un barco de 14 metros, que como es habitual suelen ir más rápido, vamos, de hecho va a 8,40. Al más ser más grande, digo 8,40, ya va rápido el cabrón. Bueno, yo podía forzar más, pero ya os digo, no quiero arriesgar demasiado ya lo que le queda de Jarcia. De todas maneras, aunque quisiera competir con el de 14 metros, nunca le iba a ganar, así que no hay necesidad, pero bueno, vamos bastante bien. Hola, joder, hay algo de oleaje, como podéis comprobar, y esta va que me mató. Va a haber que trasluchar. La mayor no me gusta mucho, pero bueno, yo creo que podremos hacerlo sin cagarla. Alcanzamos el Cabo Maleas, ya llevo el viento ya bastante por la popa, las olas alguna me rompe aquí por la aleta y me riega un poco, así que en cualquier momento es posible que alguna me riegue mucho. Voy a recortar un poco de Génova más y tampoco me debo meter muy a pasar el cabo muy lejos porque tenemos aquí una ruta importante de barcos mercantes. Joder, yeah. Un poquito de oleaje. Ay. Sí que tenemos por aquí, Este barco tiene tiempo, Joder, es ruso. Ruso de Rusia. Eso es más viejo que la Tana, el barco, Bueno, pues hay que trasluchar. Voy a tratar de recoger la Génova entera, si es posible. 26 nudos. Bueno, la Virgen. 30 nudos. ¡Epa! ¡Hola, madre mía! Aquel algo le ha pasado al que iba adelante, porque ha dado un bordo en redondo. ¡Hostia! ¡Oh! Menos mal que he recogido la Génova, macho. Si es que allí se está levantando un spray que alucinas. 7 nudacos con solo la mayor con 3 rizos, La de Dios bendito. Sí, aquel ya está virando otra vez. O sea que debido... Hostia. Dios bendito. Lleva bastante trapo aquel, No es tan fácil bajar el trapo cuando hay mucho viento. La Virgen Santa. Vosotros no lo veis, pero ahí hay un spray. Esperaba casi que lo que esperaba era que se calmara un poco el viento aquí, pero con la protección de la montaña, pero lejos de calmarse lo que ha hecho es acelerarse un huevo. Hasta 9 nudos que nos hemos puesto, pues aquellos que llevan bastante trapo no les ha tenido que correr buen pelo del todo. Hostia, qué orzada se ha pegado, qué orzada se está pegando. Se ha pegado una orzada el barco ese de 14 metros que flipas, vamos. El caso es que yo tengo que ir hacia allá, pero si me meto más allá, pues el viento lo voy a llevar menos de popa. Y no quiero eso. Creo que vamos a avanzar un poco más, a ver si más adelante
se calma un poco el viento, porque todo el spray que veo allí, que vosotros no lo veréis en la cámara, pero que yo sí que veo el spray en la punta, pues eso indica que hay un viento de la hostia pegado a... Joder, trata de orzarse esto también, la Virgen, 36 nudos. Madre mía. Vamos a abrir un poco más. La madre que parió a Peneque. Uy, me quiero hasta levantar la... Hostias, es que me falta ahí un cabo, joder, en la... No sé por qué, en el panel solar ese. Me cago en... Si voy allí me voy a regar entero como una mala perra. Si no, igual me lo levanta y me lo arranca a tomar por el culo. Bueno, ahí más o menos. Bueno, el viento ya se está poniendo un poco más de popa. Eso es mejor. Hostia, qué ola, ¿eh? No me interesa seguir en este rumbo y chocarme contra la isla que tengo enfrente. Bueno, por lo menos ha aguantado el jamón. Dios. 38. La polla de oros. ¡Uah! Uy, madre. Me cago en la puta de oros. Bueno, todo lo que quieras, pero vamos a abrir un poco de rumbo cuando viene esta racha. Joder, nano. Casi 40 nudos, ¿eh? Y eso con viento, digamos, más bien portante. Pues no marcaba esto, ¿no? Y he mirado en Poseidón. Hombre, veintitantos sí que ponía, pero... ¿Cómo es que viene el viento de ahí? Hostia. Joder. Hasta... ...40... La de Dios es Cristo. Esto es casi una galerna en el Cantábrico, ¿eh? Y aquí es como que bajas navegando normal y de repente te encuentras esto así, la navegación estándar en Grecia. No sé cómo hacen tanto charter por aquí, la verdad, porque 40 nudos. Hostia, que nos vamos de orzada y su puta madre. Me he abierto unos nudos porque es que si no... ¡Hola, chaval! ¿Pero qué? Y esto, tío, me ha alcanzado una olaca por la popa que me ha inundado, tío. Dios. Pues menos mal que he amarrado bien la Zodiac, por si acaso. Hostia, pues tiene que haber mucho más viento. Si llevo el viento en 130 grados, 140, y tenemos 30 y tantos 40, escapar de esa isla del frente. Hay que tratar de ganar un poco de barlovento y librarla como sea, porque si no me estampo contra ella. Y más ángulo más cerrado, cuanto más me acerque a ella para tratar de esquivarla. Joder, ¿quién iba a decir? Joder, 10 nudos, tío. La puta de oros, 10 y pico. ¡Uah! Hostia. Hostia. Se ha ido bien de orzada, ¿eh? Coño, no es capaz de corregir el rumbo esto. ¿Cómo coño es posible? Joder, pues porque hay más viento que la madre que parió a María Santísima. Satán bendito.
Sí, se ve algo de borreguillo, ¿no? Madre mía. Con la Grecia de los cojones. Menos mal que he salido con el tercer rizo, tío. ¡Buah! Mi madre. Bueno, creo que hay que ir pensando de alguna manera en cerrar esto. Y hasta no sé si debería ponerme un chaleco salvavidas. Bueno, lo que sea, vamos a hacerlo rápido. Vaya, por Dios, me han caído algunas cosas. Mamma mía. Igual tenía que haber recogido un poquito más la mesa de cartas. Creo que no llevo en posición de potencia máxima el piloto automático. Lo llevo en grado medio. Y voy a cerrar aquí porque igual en un momento dado me entra una ola que me inunda el barco. Dios. Virgen de Satán. Calla, que las olas no son tan gordas. Esto ni me acuerdo cómo va. Como no me lo pongo nunca. Dios. Esto va para abajo, esto va así. Me cago en la puta. Mi madre. Joder. Dios santo. Esto es un puto infierno, tío. ¡Ah! Joder. Voy a ver si me acuerdo cómo coño se ponía el piloto automático en máxima potencia. Madre mía, de Dios. Ahí va. Perdemos el cabo este. Joder. 40 grados, hostia, que ha sonado por ahí. Ha sonado algo chungo, ¿no? Ha sonado un corronch. ¡Hala! Bueno, igual hasta la línea de vida, ¿no? Bueno, vamos a ver. Menú. Modo. Bajar. Nivel de respuesta. Seleccionar. Crucero no. Ocio menos. Rendimiento. Ahí está. Madre mía. ¡Oh! Dios santo. ¡Oh! 41. Joder. Pero qué puta locura es esta, macho.
Virgen Santísima. Bueno, ya veis que los barcos aguantan como bastante, ¿no? Bueno, por ahora. Dios. Bueno, vamos a coger un arnés también, ¿no? Por el que dirán. Joder, me he empapado bien, ¿eh? Oh, joder, cómo suena la jarcia, tú. ¿Qué coño suena? Uy. Hostia, seguro está el armario ese. Joder, es la jarcia que está temblando. Está súper destensada de ahí. Ah, sí, aquí. Oh, que nos orzamos. Dios, está como una piedra este. Ahí van los gallumbos. Joder. He estado probando de llevar el patinete fuera. Menos mal que he dicho, no lo veo claro, lo voy a dejar dentro. Pues igual podría haber preparado, debería, sí, montar el sistema de la radiobaliza esta que he comprado personal con ICE y no sé qué hostia más, montarla en el chaleco. Y aún así necesitamos, hostia, manos más a estribor, que no podemos acercarnos a la isla, hay que pasar por ahí por pelotas. Vaya, ya estamos con la mierda del agua, las pantallas. Ah, perdón. Oye, pero bueno, es que no sé qué decir de la meteo. Sí, comprobar algo de meteo o no, si servirá de algo o no servirá de nada. Lo suyo ahora era ir aquí con un poco de vela de proa. Eso haría que el barco se fuera menos de orzada. El barco ese, que ¿dónde está? Allí, joder, pues está ya, se va yendo derecho hacia la isla, macho. No sé si hay alguna hacia donde va ese. Bueno, no está tan lejos, pero vamos, aquí no hay resguardo para este viento. Igual hay detrás, pero vamos, no me la jugaría yo, ¿eh? No me la jugaría nada. Un Millennium Falcon. Joder. 40. ¡Ah, cago en la puta! 41. Venga, corrige, mamón. Buah. ¡Buah! No sé, ya veo que te has ido de rumbo ya. Parece mentira, ¿eh? No sé si sacar un par de palmos de Génova, pero... ¡buah! Todo lo que sea sacar trapo me da un poco de miedo, ¿eh? Ha sonado un catacrunch antes, que no sé qué coño habrá sido, pero yo creo que llevo todo a bordo del barco. ¡Uah! Súper orzada. 11 nudos y pico. La Virgen de Dios. No sé, según esto, el Millennium no está tan lejos, según el ICE, pero yo lo veo allí a tomar por el culo pegado a la tierra. Si estuviera yo tan pegado a la costa, estaría temblando, tío. Pues eso podría tener un cuarto rizo, ¿no? La verdad es que ahora mismo la veo bastante grande la vela.
Mamma mía. Mamma mía. Pero así tengo que seguir ganando a Barlovento. Me toca los cojones, pero no podemos perder el rumbo. Fijaros, claro, porque lo que ese que se ha ido más hacia abajo, ahora se ve forzado a llevar el viento más del través. Claro, viento más del través en lugar de aleta, pues es mayor viento aparente, mayor escora, más forzado el barco, follón infernal. Joder, me ha arrancado la capota de ahí, se ha arrancado el tirafondo y la hostia, el ojal. Coño, y aquel lo ha arrancado de la fibra. Coño, nos viene un barco de morro que no puede ser de vela, claro. De hecho no lo es, pero a ver qué tamaño tiene. Joder, ya lo veo. Demasiado grande. 10 nudos y medio, 10,7. Bueno, 11 y pico he visto antes. Madre mía, es que damos unos bandazos. Sabe Dios lo que tendremos de real, ¿eh? Pues coño, pues 50 nudos tendremos tranquilamente. A los 40 súmale 10 que íbamos. 50 nudos de viento, tío. ¡Hola! ¡Ay! Ahora se orza, no se orza. Bueno, parece que sí que lo lleva mejor, ¿no? Con el, obviamente, claro, el piloto con más potencia, con mayor rendimiento. Pues imagínate lo que tiene que ser un huracán, colega. El doble de esto. Madre mía. Métete para adentro y reza. Señor, llévame pronto, por favor. Vale, hija de perra. Dios. Que nos orzamos de nuevo. Bueno, yo creo que conforme me aleje de este cabo, debería ir bajando el viento, creo, espero, vamos. ¿Qué coño será el pedazo de ruido ese que ha sonado Catacrunch? Llevo los dos fuera a bordas, el Starlink, el aerogenerador, el radar está en su sitio. El obenquillo de proa, vamos, está más suelto. El ancla, pues no lo he sujetado más que lo normal, que lo estándar. Y mira que lo he pensado haberle metido un cabo. El caso es que, bueno, voy a 7 y pico y tal, y cojo unas puntas de la hostia, pero no voy tan alarmantemente rápido. Mamma mía. 3 nuditos más, vamos a ganarle al Barlovento. Me cago. Pero bueno, ¿lo habéis oído? La hostia que ha pegado. Madre mía. Hola, joder. Alza aquí, que decía la abuela. Bueno, prueba de fuego para el timón, ¿no? Hombre, la vela es vieja, pero menos mal que es de estas radiales y aún yo no sé si lleva algo de Dinema por dentro o esta cosa, ¿cómo se llamaba? Lo que hizo Dupont. Kevlar.
no sé qué decir. Joder, estoy pensando en ponerme el otro polar y un cortavientos, porque estoy empezando a congelarme con este puto viento mojado. ¡Uepa! ¡Y eso! ¡No tengo miedo a la muerte! Solo tengo miedo a la hipotermia. Cuidado que estas escaleras, las putas crocs, resbalan. Joder, macho. Madre mía bendita. Esto es un puto infierno. Oye, tío, esto no deja de abrirse el puto armario, tío. No entiendo cómo. Creo que le da el... joder. Que nos esvaramos, como decía la abuela. Espero que no se haya roto ninguna cerveza. Furcia. Que no se me caigan las ollas. Ya terminemos de romper más cosas. Hay que mejorar este sistema. Por cierto, cortavientos. Madre mía. Qué puto infierno, colega. Joder. No me ha quedado un pistacho dentro de la bolsa. Vaya por Dios. Válgame el Señor bendito. No sé si decir muy alto lo de que parece que se está calmando un poco. He perdido el sensor del piloto automático. Mirad. Bueno, hostia, el sensor... Yo diría que incluso la barra del piloto. Sensor de timón, dice, pero... Joder, puto infierno. Ahora hay que pilotar a mano. Cago en la puta. No puedo trimar las velas así. No sé si meterme en ese hueco de ahí en lugar de ir tan lejos, porque la verdad es que tampoco voy muy rápido. El pasador se ha debido caer. Es como lo han montado. Madre de Dios. Voy a bloquear a mano para poder cazar un poco de vela, por lo menos. Quedan 2 nudos. Cago en la puta leche. Qué poco corremos ahora con 21 nudos. Voy a abrir un par de gramos de Génova. No sé si es buena idea. Mierda. La defensa. Estoy aprobando. Corre para atrás. Puta leche. Uf, mierda, déjalo ver. Mira, mientras luchamos.
Vamos hasta atrás. Bueno, es que ahora tendría que coger el plotter para ponérmelo aquí y poder gestionar mejor a ver dónde coño voy. Si a la primera rada o a la segunda. Bueno, por lo menos voy un poco más rápido. Bueno, pues vamos a cogerlo. ¡Epa! Se me lo lleva el viento. Madre mía. Qué corto, hijo de puta. A ver. No sé si ir ahí. Epa. Es ahí a donde hay que ir. En el menor de los casos. Y quedarme sin piloto automático, no me jodas. Bueno, hay que ir atrás por pelotas. Más que nada porque viento va a haber mañana. Que no me jodas. Que ahora sube el puto viento, colega. Joder. Abres Génova, sube viento, tócate los huevos. Creo que nos vamos atrás. ¿Dónde estamos? Aquí. Estamos aquí. ¡Uah! La puta de oros. Cállate, coño. Vale, es la isla. Hostia, espera. No, calla, que si no me paso. Tengo que ir hacia ahí. Vale, ahora la veo. Hacia donde tengo que ir. Vale, ya está claro a dónde vamos. O dónde lo vamos a intentar. ¡Ah! Joder. Joder. Cago en la puta. Si pongo la capota para no regarme, no voy a ver. Pues habrá que regarse. ¿Qué se le va a hacer? Podría mirar por aquí. Me regaría igual. Está llevando hasta la toldilla. No te pierdas el próximo capítulo para conocer el informe de daños del navío. Muchas gracias por dar un me gusta y no olvides suscribirte para no perderte un nuevo capítulo a bordo del Resaca. Son las 3 de la mañana y yo sin poder dormir. Doy mil vueltas en mi cama, solo pienso en ti.